Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Seguimos con este precioso estudio expositivo de esta primera carta del apóstol Juan en su capítulo 5 con el tema La fe que vence al mundo. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al versículo a Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creo que el apóstol Juan en su madurez repite esta frase en estos dos versículos que estamos leyendo. ¿Sí? Guardar los mandamientos. Juan entreteje tres cosas muy indispensables que son la fe, el amor y la obediencia. ¿Qué es la fe? La fe, de acuerdo a Hebreos capítulo 11:1, quiero que me acompañen un ratito en sus Biblias. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Entonces, la fe es creer, es depositar mi confianza en alguien, y es esta persona, este alguien es nada más y nada menos que Dios. Pero para que mi fe crezca y sea fortalecida, yo tengo que tengo que alimentarme de un alimento espiritual que está a nuestro alcance, y este alimento es la palabra de Dios. Porque también, como dice el Señor en su palabra, en las Escrituras, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ya que aquellos que no tienen fe, ¿sí? Son prácticamente como esa casa que fue edificada sobre la arena. Vino las tormentas, vino las dificultades y esa casa fue tumbada fácilmente. El verso 6 de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe genuina no solo cree que existe un ser divino, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero, real que existe, y que Él cumple sus promesas y todo lo que está escrito. Volviendo a Primera de Juan, capítulo 5, verso 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Otro aspecto importante es el amor, y hemos hablado durante todo este tiempo del amor de Dios. Cuando nosotros decimos que amamos, estamos hablando de que esto es el amor no es solo un afecto entrañable que uno tiene hacia alguien, sino es una persona. Y yo les había dicho que Dios es amor, y si Dios está morando en mí, obviamente yo tengo que andar conforme al patrón elevado que tengo yo en mi espíritu, que es conforme a lo que a Dios le agrada. Y para yo poder andar en ese patrón elevado, otra vez nos volvemos a encontrar con la palabra de Dios. Entonces, para que mi fe crezca, tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Para que yo pueda tener un amor creciente hacia Dios, hacia su iglesia, hacia el prójimo, yo tengo que conocer a Dios, a ese Dios de amor, en las Escrituras. Y para yo poder obedecer, yo tengo que también saber qué es lo que yo tengo que obedecer. Sabemos que en el mundo hay muchas corrientes filosóficas, ¿no? La filosofía es una de las ramas que trata de descubrir qué es la verdad.
es el estudio de lo que es la verdad. Y les puedo decir que nunca se llega en el ámbito humano o mundano a saber para ellos qué es la verdad, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que la verdad es una persona y es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por medio de mí. Entonces, yo para poder obedecer, yo tengo que también, y les digo nuevamente por tercera ocasión, tengo que ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la palabra y empiezo a estudiar, empiezo a leerla, ¿sí? Con un entendimiento espiritual, puedo darme cuenta de lo que Dios quiere que yo haga. Aquí está el manual de instrucciones en la Biblia. Entonces Dios nos llama a poner en práctica, que es lo mismo que obedecer, ¿sí? Nos llama a poner en práctica lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, la obediencia es la tercera característica de un vencedor. Entonces, es bonito hablar, es verdad. Es bonito hablar de Cristo, es bonito ir a la iglesia, pero otra cosa es vivir lo que yo digo, profesar. Entonces, si yo digo, yo soy cristiano, me estoy identificando con la persona de Cristo y con todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y también me estoy identificando con la palabra de Dios. Entonces, si yo me estoy identificando con la palabra de Dios, con Cristo, con la iglesia y con todo lo que tiene que ver con Dios, yo tengo que demostrar de forma externa, objetiva, lo que yo digo. Entonces, si digo yo soy cristiano, la gente dice, entonces esta persona tiene que tener el patrón de vida que tuvo también Cristo. ¿Y cuál fue el patrón de vida que tuvo Cristo? Cristo fue y es Dios. Obviamente nosotros no somos dioses, pero Él nos ha dejado sus pisadas para que nosotros lo imitemos. ¿Esto es fácil? Pues les puedo decir que si tú y yo no tenemos el sello del Espíritu Santo, es imposible obedecer la palabra de Dios. ¿Se puede fingir obediencia? Claro. ¿Puedo yo fingir espiritualidad? Claro. Pero, ¿por qué yo no puedo yo obedecer? Si yo no tengo al Espíritu Santo morando en mí, si yo no soy hijo de Dios, no voy a poder obedecer. Judas, él andaba con Jesús, andaba con los discípulos de Jesús, pero él no era de Dios. Y yo les puedo decir algo, la evidencia de que nosotros podemos guardar los mandatos de Dios es que nosotros tenemos a alguien, al Paracletos, al que está dentro de nosotros y al que está al lado de nosotros, quien nos capacita como el mejor maestro, como el mejor instructor, como el mejor guía, quien nos capacita para poder obedecer la palabra de Dios. El verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, yo creo que la prueba genuina del amor de Dios en un hijo de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Y la prueba genuina de la fe es el amor a Dios. La palabra dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué es guardar? Guardar es atesorar. Guardar tiene que ver también con preservar. Tiene que ver también con practicar. ¿Practicar qué? Practicar la ley de Dios. Los mandatos son la ley de Dios, lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alguien me diría, pero qué difícil es eso, si la Biblia es extensa, ¿cómo vamos a poder guardar esto? Ya les digo que quien nos puede capacitar para poder guardar la palabra de Dios es Dios mismo. Entonces aquí también nos está diciendo el verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces los mandamientos de Dios no son gravosos. Tal vez para el hombre incrédulo los mandatos de Dios son juicio, es un estorbo porque la palabra de Dios estorba el pecado. Por eso muchos no quieren venir a la palabra, no quieren venir a Dios. Pero para los hijos de Dios los mandamientos son prácticamente como esas herramientas que Dios usa para alinear el camino o los pasos, la calzada de sus hijos, de los hijos de Dios,
cuando están en desobediencia. La palabra de Dios nos hace hombres obedientes, nos hace hombres espirituales si nosotros ponemos en práctica. Gracias le damos a Dios por el apóstol Juan que nos habla acerca de guardar la palabra de Dios. Es aquí donde él dice ya, no solo es bonito hablar, ahora es necesario guardar la palabra. Soy tu amigo Gabriel, que Dios te bendiga.